finales del siglo VIII, los vikingos originarios de Noruega, Suecia y Dinamarca estaban listos para llevarse muchos recursos en toda Europa. En ocasiones lo hicieron mediante el comercio y en otras mediante el saqueo. Rodeados de romanticismo, los vikingos tenían a Europa en sus manos durante los años 793 y 1066, siendo conocidos como los guerreros indomables. Acomódate porque hoy te presento las 10 curiosidades más interesantes de los vikingos. Los groenlandeses cuentan la historia del explorador vikingo Leif Erikson, quien era el segundo hijo de otro gran explorador llamado como Erik el Rojo. Erikson se propuso llegar a unas tierras de las que había oído hablar según los relatos de otro explorador llamado Bjarni Eriolfsson. Luego dieron por hecho que eran tierras vírgenes, porque carecían de glaciares y nieve. Se cree que en el año 1000 los de Erikson llegaron a Terranova, embelesado por sus recursos que descubrió como el pescado y vino. Aunque los vikingos jamás se asentaron en América, porque solo se abastecían de los recursos mencionados en su visita desde Groenlandia. Los vikingos tardaron en autodefinirse como nación. La era vikinga inició en el año 793, y luego en el año 872 después de Cristo, Harald el rey de la cabellera hermosa, se convierte en el monarca de Noruega. El calzado de los vikingos no duraba como se esperaría a pesar de vivir en un clima gélido, solo podían vivir con los pies en remojo constantemente. El terreno fangoso más la baja borda de sus barcos llamados drakkar dificultaban a que puedan mejorar sus calzados. Según excavaciones en toda Escandinavia, se demostraron que los calzados solo duraban un mes. El hacha era el arma preferida por los vikingos porque eran fáciles de elaborar ya que era más barato fabricarlos, ya que Escandinavia estaba plagada de árboles y que todo las necesitaba para construir su casa. Además de ser amantes del combate cuerpo a cuerpo, eran perfectas para desmembrar y cortar el cuello de sus enemigos. Dieron al idioma español algunas palabras, producto de sus costumbres como también de su geografía, agregándole al diccionario marítimo palabras como abordar, babor, carringa, estribor y flota. Asimismo, de sus costumbres nos regalaron palabras como club, esquí, equipar, saga, fiordo, geyser, reno y entre otras. Eran muy pulcros, aunque en partes los vikingos tenían la fama de ser sucios, salvajes y que apestaban a pescado ya que pasaban tiempo en el mar alimentándose de pescado. Ahmad ibn Fadlan, escritor y explorador árabe del siglo X, llegó a contactar con un grupo de vikingos en la actual ciudad rusa de Kazán y desde el punto de vista del refinado Ahmad, luego los describió y citó de esta forma. Son las criaturas más sucias que Dios ha creado, no se lavan las manos después de comer ni de haber tenido relaciones sexuales, ni siquiera después de sus necesidades corporales. Sin embargo, lo cierto es que cuando no se encontraban en territorio a ser saqueado, cuidaban muchísimo su higiene como su aspecto personal, se bañaban frecuentemente tanto hombres como mujeres, usaban sus saunas, les encantaba perfumarse, vestir ropa colorida e incluso lucir tatuajes y joyas. Se limaban y coloreaban sus dientes. En muchas excavaciones encontraron entre restos humanos, dentaduras que estaban afiladas o limadas. Según los vikingos era una forma de verse más varonil porque a ellos les gustaba la moda. Se pintaban los dientes también de negro o rojo mediante colorantes para aplicarse en sus dentaduras. Este tipo de práctica se fue extendiendo por toda Escandinavia durante un cierto tiempo de su época dorada.
El rey Canuto II de Dinamarca y primero de Inglaterra estuvo cerca de convertirse en emperador vikingo de un imperio de que algunos historiadores llamaron como el Imperio del Mar del Norte. Heredó y gobernó Dinamarca, Inglaterra, Noruega y pequeños territorios del sur de Suecia lamentablemente, y sobre todo la Iglesia impidió a que se convirtiera en imperio. En su lecho de muerte, el rey Canuto II intentó contentar a sus hijos, a su hijo Ardeknut, el reino de Dinamarca, para Sweyn, el reino de Noruega, y para Harold, el reino de Inglaterra, quien luego fallecería en el año 1040, dejando su trono a su hermanastro Canuto III, y que el propio Canuto III dejara luego a manos anglosajonas luego de también fallecer 2 años después. Iván el Terrible era descendiente de los vikingos. Los vikingos que saqueaban o prestaban sus servicios a señores de la guerra en la ribera del río Volga, eran llamados como varegos. Tiempo después uno de ellos empezó a sobresalir colocándose y autodenominándose como el primer zar de Rusia. Anexionó nuevos territorios de una manera tan y extrema violencia, además de haber gobernado con mucha crueldad, siendo una persona extremadamente hipersensible a las críticas, persona que apenas sugería algo que a él no le gustaba simplemente terminaba muerto o muerta. Aunque lo bueno de él es que gracias a su increíble ambición de tener su imperio lo más grande, ahora la actual Federación Rusa es el país más grande del mundo. Los hechiceros vikingos maldecían con un canto, el Galgar. En esta parte final del video, considero que esta es la curiosidad más interesante y casi desconocida en mi opinión. Sigamos. Consistía en un canto hipnótico recitado en falseto, lo cual significa técnica de vibración de las cuerdas vocales, practicado por los magos o hechiceros. El Galdr es una palabra del escandinavo antiguo que significa canto. También eran cantos para maldecir, hechizar, atraer tormentas e incluso para favorecer muchas batallas. No era tan fácil de hacerlo porque es muy complejo y solo los hechiceros muy experimentados y aptos podían hacerlo, ya que también se consideraban peligroso. Como dije, solo los sabios lo harían. Sin duda los vikingos, como cada civilización, nos han enseñado mucho. Dime qué curiosidad aún no lo sabías. Espero que este video haya sido de tu agrado. Apóyame con un me gusta y suscríbete al canal para más videos similares como también interesantes. Juntos aprenderemos mucho cada día en vuestras vidas. Soy Dr. Muller 2519 y te deseo un día maravilloso. Nos vemos en el siguiente video.